muy buenos días, amados hermanos. Sean bienvenidos una vez más a este púlpito del Centro de Estudio Bíblico Rema, estudiando las raíces hebreas de nuestra fe. Un honor, un placer estar nuevamente con todos ustedes al aire. ¿Quién les habla? Su amiga, su hermana, su servidora, su Roa, Mariana de Granadillo, bajo la dirección general del Roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben Yosef. Nuestros contactos por la internet nos pueden conseguir a través de www.remamundial.com, remamundial.com, R-H-E-M-A. Allí está nuestra radio online. Nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, nos pueden conseguir como Rema Mundial. Rema también con H, R-H-E-M-A. Allí en Telegram tenemos un canal al cual usted se puede suscribir gratuitamente y le van a llegar los audios y las enseñanzas del ministerio completamente gratis. Nuestro canal de YouTube, Rema Mundial Oficial, Rema Mundial Oficial. Allí usted también se puede suscribir y activar la campanita de notificaciones. Va a conseguir mucha información que será de bendición para su vida. Nuestro número telefónico, tanto nacional como internacional por la plataforma WhatsApp, es más 58-414-583-5958. Más 58-414-583-5958. Bueno, dicho esto, amados hermanos, estamos estudiando la serie Mi Identidad Bíblica. Mi Identidad Bíblica. ¿Somos cristianos? ¿Somos judíos? ¿Qué somos según el texto bíblico? Mi identidad bíblica es la misma identidad de aquel que recibió el llamado de Yod-Heh Vah-Heh y lo puso por obra. El patriarca Abraham recibió un llamado del Eterno, una palabra, y le dijo, obra en consecuencia a esa palabra. Y cuando él obró, saliendo de su tierra y de su parentela, fue llamado Abraham, el hebreo. Abraham, el padre de la emuná, el padre de la fe puesta en acción. De Abraham desciende Israel. Amén. A Abraham se le prometió una descendencia muy numerosa que no se iba a poder contar, porque iba a ser semejante a las estrellas del firmamento y a la arena que está en el mar. No se puede contar la descendencia de Abraham. Abraham tiene dos grupos de hijos. Los hijos en la emuná, en la fe en acción, y los hijos en la carne y en la sangre. Pero a la final, todos, amados hermanos, que hacen las obras de Abraham, son hijos del padre de la emuná. Entonces, cuando venimos a estudiar las raíces hebreas, como las del patriarca Abraham, tenemos una lucha, o tenemos que enfrentarnos a aquellas personas que precisamente permite el Eterno en nuestras vidas a que nos hagan precisamente contraposición. Aquellas voces que empiezan a decirnos, usted no es israelita, usted no es hebreo, usted no tiene por qué ponerse a estudiar Torá, usted no tiene que celebrar las fiestas bíblicas, porque usted no es israelita, usted no desciende de allí. ¿De qué tribu perteneces tú? Cuando el llamado que nos hace a nosotros Yod-Heh Vah-Heh es el mismo llamado que le hizo él al patriarca Abraham. ¿De qué tribu era Abraham? ¿Abraham era israelita? No era israelita y no pertenecía a ninguna tribu.
porque de Abraham es que descienden las 12 tribus de Israel. Amén. Por lo tanto, amados hermanos, no es bíblico que esa manera de pensar del cristiano evangélico o católico lo haga usted retroceder o dudar de su camino en la fe, porque usted está recibiendo el mismo llamado que recibió el patriarca Abraham. Amén. Entonces, ¿por qué no todos obedecen? Es la pregunta que estamos respondiendo en este tiempo. ¿Por qué cuando una persona es llamada por el Eterno, como fue llamado el patriarca Abraham, no obedece? Porque le salen al encuentro siervos del enemigo a tratar de convencerlo para que usted desista de salir de su tierra, de salir de su parentela a una tierra nueva que tú no has conocido, que el Eterno te está prometiendo. Amén. Si bien es cierto que todos nosotros tenemos una Biblia desde pequeños, porque los católicos tienen la Biblia en la mano, el catecismo sobre todo, para la primera comunión, para esto, para lo otro, pero no la leen, no la estudian. De igual manera, el grupo de cristianos evangélicos, ellos sí la leen, ellos sí la estudian, pero de manera tergiversada. La estudian de acuerdo a la religión cristiana. Y la religión cristiana no es bíblica. También la religión del judaísmo tampoco es bíblica. Amén. Porque la relación que nosotros tenemos que tener con nuestro Padre, Yod-Hei Vah-Hei, no pasa por una mecánica religiosa de cualquier denominación. Amén. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué no obedecen aquellos que reciben el llamado? Porque hay una falsa creencia que acabamos ya de deslastrar y de destruir cuando un cristiano, sobre todo evangélico o testigo de Jehová, te toma y te malinterpreta el versículo de Romanos 6:14, que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Esa enseñanza ya la tuvimos el día lunes y ya entendimos que cuando nosotros venimos a los caminos del Padre, del Todopoderoso, en ese momento entramos en la ley de la gracia y salimos de la ley del pecado. O sea, ya no estamos bajo la ley del pecado. Por eso se hace necesario estudiar las 8 leyes que escribe o que cita el Rab Shaul HaTarsi en cada una de sus cartas. Después de que yo enseñe, por gracia, estos versículos para que queden bien claros, porque con estos versículos es que los cristianos sacan del camino a los hermanos que quieren empezar a alinearse con el Eterno, no bajo una doctrina religiosa, sino bajo la relación bíblica que cada uno de nosotros tenemos que tener. Entonces, ya habiendo destruido la doctrina antibíblica de que no estamos bajo la Torá, sino que estamos bajo la gracia, fue destruido porque no entienden o no enseñan que la ley, o sea, la Torá, es la que nos proporciona gracia, amados hermanos. Porque la gracia está activada desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, no fueron destruidos. Fueron precisamente sus pecados expiados con un animal con el cual le hicieron luego vestiduras nuevas a Adán y Eva. Desde ese momento se activa la gracia. Amén. Ahora estamos contestando, si así el Eterno lo permite, desde el día de ayer, el siguiente versículo con que los cristianos sacan del camino
del estudio bíblico a aquellos que quieren tener una relación con el Eterno y no una religión. Y es precisamente Gálatas 3:13. Cuando le dicen los hermanos cristianos, aquellos que desertan de Roma y luego van y le tocan la puerta, deja de estar estudiando Torá, porque es que el Mesías nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué haces tú estudiando la ley? Malinterpretando el versículo bíblico. Ayer comenzamos a explicar este tema. Hoy vamos a continuar con esta enseñanza porque quedó a la mitad. Entonces, Yahshua nos redimió de la maldición ¿de qué ley? Sabiendo y teniendo en cuenta que hay 8 leyes de las cuales habla el Rab Shaul HaTarsi, de la ley de Yod-Hei Vah-Hei, de la ley del pecado, de la ley del pecado y de muerte, de la ley del espíritu de vida, de la ley de la fe, de la ley de la justicia, de la ley del Mashiach, de la ley judía, léase el judaísmo. ¿De cuál ley nos redime Yahshua? Eso es lo que vamos a estar estudiando en contexto, leyendo el capítulo completo, sabiendo y entendiendo quiénes eran los Gálatas y quién era el Rab Shaul HaTarsi. ¿De dónde fue que el Rab Shaul HaTarsi fue tumbado del caballo? Amén. Ayer estudiamos precisamente eso, que los Gálatas eran descendientes de las 10 tribus de Israel que, producto de la dispersión por la guerra, por la invasión que fue permitida por Yod-Hei Vah-Hei, por el ejército asirio, estas 10 tribus se fueron al exilio y se mezclaron con otras naciones. Eso es como a usted, amado hermano, se muda de Venezuela para Ecuador. Empieza de una manera muy sutil a tener las costumbres de los ecuatorianos e inclusive hasta el acento. Todos hablamos español, pero no es el mismo acento del colombiano, del peruano, del ecuatoriano, del chileno, del boliviano. Entonces, cuando una persona venezolana tiene que emigrar a otra nación, automáticamente con el pasar del tiempo, ese venezolano empieza a adoptar costumbres, tradiciones y normas de esa nación en la cual está viviendo ahora. Amén. Eso fue lo mismo que pasó con las 10 tribus que fueron esparcidas a las naciones. Y a esas tribus es la que la Escritura llama gentiles. Se gentilizaron, o sea, se volvieron extranjeros. Como cuando usted ve un venezolano que se mudó a España y empieza a hablar ahora como un español y a tener las costumbres de los españoles. Y uno dice, bueno, ¿ya qué le pasó? Tiene apenas 2 años viviendo en España y ahora es más español que los españoles. O sea, se volvió un extranjero de Venezuela, siendo que él nació en Venezuela. Eso es lo que la Escritura llama un gentil. Amén. Eso es lo que la Escritura llama un gentil. Ya la Roa Jocelyn Castillo explicó que la palabra gentil, traducida en el diccionario Strong, traduce un extranjero o traduce tropa o manada de animales. Amén. Entonces, el Rab Shaul HaTarsi sabía que esta comunidad, esta congregación de los Gálatas, eran descendientes de esas 10 tribus que fueron esparcidas hacia las naciones que habían adoptado costumbres, tradiciones y normas de esas naciones a las que ellos fueron expulsados. Cuando vino la invasión de Asiria a Samaria. Amén. Entonces, él sabía que ellos eran descendientes de Israel, pero que se habían convertido al paganismo. Y de allí era la encomienda que Yod-Hei le había dado al Rab Shaul HaTarsi de sacar a esa gente del paganismo. ¿Por qué? Porque ellos eran
descendientes de esas 10 tribus perdidas. Amén. Entonces tengo que saber, primero, ¿quién era el Rab Shaul HaTarsi antes de ser tumbado del caballo? Era un practicante del judaísmo. Y de allí lo sacó el encuentro que tuvo con Yahshua camino a Damasco. Empieza a recibir la revelación de que el judaísmo es antibíblico. Y él muere al judaísmo y muere a su maestro de judaísmo llamado Gamaliel. Amén. Muy bien. Y luego él es encomendado a sacar a las ovejas perdidas de la casa de Israel de la religión pagana romana. Vamos entendiendo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, amados hermanos, ayer estábamos precisamente hablando de este tema y quedamos que ser salvo, amados hermanos, en Romanos 11, vamos hasta allá, Romanos 11, versículo 17. Romanos 11, versículo 17, para hilvanar desde donde quedamos ayer. Dice, pero si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, no en sustitución de ellas, no por ellas, está siendo injertado entre las ramas naturales. Y estás compartiendo de la rica raíz del árbol de olivo. ¿Cómo podemos entender este versículo, amados hermanos? Algunos judíos fueron arrancados del árbol de olivo. ¿Cómo así, hermana? Sí, Caifás y Anás y toda esa cúpula del judaísmo fueron desgajados del árbol de olivo, amados hermanos, por la dureza de su corazón, para que no creyeran en el Mashiach. Para que nosotros, que estábamos dispersados entre las naciones, o sea, los descendientes de esas 10 tribus de la casa de Israel, fuesen injertados para compartir la rica raíz del árbol de olivo. Hermana, y usted sabe que usted desciende de las 10 tribus de Israel. Amado hermano, por sangre, o sea, por mi árbol genealógico, es imposible saberlo. Porque yo no sé, hace aproximadamente 2000 años atrás, quiénes eran mis antepasados, yo. Amén. 2500, o sea, cuando vino la invasión a Siria, eso fue aproximadamente 750 años antes de la primera venida de Yahshua. Más 2021, o sea, hace 2800 años, yo no sé quiénes eran mis antepasados. Pero la Escritura dice que todo el que escucha la voz de su buen pastor y le reconoce, es oveja de su redil. Entonces, si yo estoy convencida y yo creo por emuná, por fe en acción, en la voz de mi buen pastor, yo puedo considerarme una oveja perdida de la casa de Israel por la cual Yahshua pagó. Porque Yahshua paga es precisamente para recuperar esas ovejas que están perdidas. A esas son las que Él compra a precio de sangre. Amén. Por eso es que la Escritura dice que no importa si es judío o si es gentil, porque yo no puedo determinar humanamente cuántos gentiles descienden de esas 10 tribus. El único que lo puede saber es Yod Hei Vahei. Eso no lo puede saber ni el rabino más ultra espectacular que tenga la faz de la tierra. Porque para eso ese rabino
tiene que tener el árbol genealógico de toda la humanidad. Y el único que tiene el árbol genealógico de toda la humanidad se llama Yod-Heh-Vah-Heh. Por lo tanto, ningún humano puede dictaminar quién pertenece a la casa de Israel y quién no. El único que lo sabe es Yod-Heh-Vah-Heh. ¿Y cómo sé yo si una persona pertenece a la casa de Israel? Cuando escucha la voz de su buen pastor y le sigue. Amén. Entonces, ser salvos, amados hermanos, es tener la garantía de ser levantado en el día postrero. Por lo tanto, hasta que yo no sea levantada, yo no sé si soy salva. Vuelvo a repetir. Ser salvo es tener la garantía de ser levantado en el día postrero. ¿Cuándo voy a saber si soy salva yo? Cuando me levanten, amado hermano. Mientras tanto, estoy trabajando para esa meta, como me enseña el Rab Shaul Hattarsi. Como un buen atleta. ¿Para qué? No para obtener una corona corruptible, sino para obtener una corona incorruptible. Entonces me tengo que morir y me tienen que resucitar, y cuando me resuciten, yo digo, ¡ay, soy salva! Amén. Entonces, ser injertado y ser salvo se reciben al mismo tiempo, pero no son la misma cosa. Es necesario nacer de nuevo, amados hermanos. Es necesario nacer de nuevo para poder ser salvos. Nacer de nuevo significa injertarte en Israel. Los apóstoles originarios tenían un conflicto, porque en los tiempos del Rab Shaul Hattarsi, a las congregaciones de los gentiles, a los cuales Shaul les predicaba el evangelio acerca de que ellos eran la casa de Israel por la cual vino Yahshua, que se habían vuelto a Yahshua, dice en Mateo 15, vamos hasta allá, Mateo 15, versículo 24. Él dijo, yo he sido enviado solo. Pásele el resaltador, por favor, allí a la palabra solo, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿quién pertenece a la casa de Israel? Solamente Yod-Heh-Vah-Heh lo sabe. ¿Cómo sé yo que una persona pertenece a la casa de Israel? Cuando escucha la voz de su buen pastor y le sigue camino a Israel. Sale de Roma, sale de la fiesta de Navidad, Jingle Bell, bota el arbolito de Navidad, sale de toda esa parafernalia que no es bíblica y se va a una tierra desconocida para ese ciudadano que estaba en Roma, como lo hizo el patriarca Abraham, y entonces aprende las costumbres, normas y tradiciones de Israel, que son las bíblicas. ¿Amén? Muy bien. Aquí, Yahshua hace referencia a Efraín, el reino del norte, la casa de Israel, el nieto de Jacob. El Rab Shaul enseñaba que por predestinación eran el pueblo de Yod-Heh-Vah-Heh, asimismo como los judíos, y que ya no se trataba de judío o de gentil, sino de que se trataba de Israel como un todo. Era lo que Shaul nos dice en la carta a los Efesios capítulo número 2. Efesios capítulo 2. Vamos hasta allá, por favor. Dice lo siguiente en el versículo 14.
Efesios 2, versículo 14. Porque Él mismo es nuestro Shalom. Él nos ha hecho a ambos pueblos, uno. Y ha derrumbado la Mejitzá, la pared, que nos dividía a los judíos de los gentiles. Amén. Y después se fue a Galacia. Luego vinieron gente que venía con otras ideologías que son las del judaísmo, a las cuales se les decía que para poder ser salvo o nacer de nuevo debían seguir el proceso del judaísmo. Y eso es lo que la Biblia traduce como prosélitos. ¿Ok? Para tú poder ingresar al judaísmo, tú tienes que hacer un montón de rituales. Los varones, lo que primero incluye es la circuncisión en la carne. Pero estamos viendo que Tito, el siervo de Shaul, no fue obligado a tal cosa. Porque ya se entendía que Yod-Hei Vah-Hei estaba rescatando a las ovejas perdidas de la casa de Israel a través del sacrificio de Yahshua en el madero. Vemos a Cornelio, que estaba pasando precisamente por el proceso del judaísmo, y antes de que le fueran a hacer la circuncisión del prepucio, del miembro viril, fue rescatado por Yod-Hei Vah-Hei a través de Kefa, que lo mandó para allá. ¿Para qué? Para que no se convirtiera a la religión del judaísmo. Entonces, un prosélito, cuando usted estudie o lea qué es un prosélito en la Biblia, era precisamente uno que no era judío, que estaba siguiendo el proceso para convertirse al judaísmo. Amén. Eso es un prosélito en la Biblia. O cuando usted lee los temerosos de Elohim, temerosos de Yod-Hei Vah-Hei, temerosos de Dios. Eran porque eran discípulos del judaísmo y estaban a punto de ser convertidos. Eso es lo que significa un prosélito. No sé si usted ha escuchado la palabra cuando dicen, este está haciendo proselitismo político. Fulanito lo que está haciendo es proselitismo político. Precisamente está enseñando la ideología política de esa persona. Eso significa proselitismo, prosélito. Una ideología política, cuando usted escucha esa palabra. Amén. Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres? Les estaban metiendo la ideología del judaísmo, que es antibíblica. Entonces, un prosélito tenía que seguir el proceso del judaísmo, se llamaba proselitismo, y esto se trataba de ejecutar muchos pasos previos para poder dejarlos circuncidarse en la carne y bautizarse. Cuando cumplían con toda esta serie de cosas, y las cumplían, entonces eran que los llamaban israelitas, pero bajo el proceso del judaísmo. Esto es lo que vemos en Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10. Vamos hasta allá, Hechos capítulo número 10. Versículo del 1 al 2. Hechos 10, versículo del 1 al 2. Había un hombre en Cesarea llamado Cornelio, un oficial del ejército romano en lo que era llamado el regimiento italiano. Era un hombre devoto, un temeroso de Elohim. Cuando usted lea en su Biblia un temeroso de Elohim o un prosélito, era uno que estaba pasando por el proceso previo
del judaísmo. Así como toda su casa daba generosamente a los judíos pobres y oraba regularmente a Elohim, a Yod-Heh-Vah-Heh, al Dios de Israel. Es decir, un hombre extranjero, un hombre que era romano, que decidió olvidarse de los dioses de Roma, de la fe pagana, para ahora entrar a la fe israelita, a la fe bíblica. Amén. Por eso se llama temeroso de Elohim, porque estaba reconociendo al Elohim de Israel como el Elohim mayor de todos, y abandonó su fe pagana, porque él, al ser un soldado romano, tenía fe pagana. Amén. Eso era Cornelio. Entonces, una persona temerosa de Yod-Heh-Vah-Heh es un nombre que le daban a los gentiles prosélitos del judaísmo. Entonces, véalo, cada vez que se habla de la gente que había en las sinagogas, la cita bíblica siempre dirá judíos y prosélitos, o judíos y temerosos de Yod-Heh-Vah-Heh. Esto lo podemos observar en Hechos capítulo 13. Vamos hasta allá. Hechos capítulo 13, versículo del 42 al 46. Versículo del 42 al 46. Cuando se iban, el pueblo invitó a Shaul y a Barnabá para que les hablaran en el siguiente Shabbat, séptimo día de la semana, día de reposo bíblico, Shabbat. Más sobre este asunto. Cuando la reunión en la sinagoga, y las sinagogas no las abren los domingos sino los sábados, se dio por terminada, muchos de los judíos de nacimiento y los prosélitos devotos, o sea, los extranjeros, que se estaban volviendo al Elohim de Israel, pero a través del judaísmo, siguieron a Shaul y a Barnabá, quienes les hablaron e instaron a permanecer bien sujetos al amor y la bondad de Yod-Heh-Vah-Heh. El próximo Shabbat, el próximo sábado, el próximo séptimo día de la semana, el próximo día de reposo bíblico, que no es el domingo, casi toda la ciudad se unió y se aglomeró para oír el mensaje acerca del Adón en Shabbat. Pero cuando los judíos que no habían creído ¿en quién? En Yahshua, vieron la multitud, se llenaron de envidia y hablaron contra lo que Shaul decía y le insultaron. Todo esta historia que estamos estudiando era en Shabbat, amados hermanos. Amén. Versículo 46. Sin embargo, Shaul y Barnabá respondieron con valentía. ¿A quién le respondieron? A los judíos que no creyeron en la muerte y resurrección de Yahshua, a ese grupo de personas. Era necesario que la palabra fuera anunciada primeramente a ustedes, pero como ustedes la están rechazando, o sea, judíos de nacimiento, y se juzgan indignos de la vida eterna ustedes mismos, nos volvemos a los goyim, nos volvemos a los gentiles. Ahora voy, ¿a cuáles gentiles? A esos hijos de la casa de Israel que se gentilizaron, que empezaron a adoptar los dioses de las naciones, las costumbres, las normas y las tradiciones de las naciones a las cuales fueron expulsados. Amén. Muy bien. Tenemos otro ejemplo allí en Hechos 17, versículo 4. Hechos 17, versículo 4.
dice lo siguiente: algunos de los judíos que fueron persuadidos se entregaron y se unieron a Shaul y Sila. ¿Se entregaron a quién? O sea, recibieron con agrado y creyeron en la muerte y resurrección de Yahshua como su Mashiach. Se entregaron a la emuná, se entregaron a la fe en acción. Por lo tanto, se unieron al grupo de Shaul y Sila, como también gran número de hombres griegos que eran temerosos de Yod-Hei Vah-Hei. Los griegos son considerados gentiles, pero cuando dice que eran temerosos de Yod-Hei Vah-Hei era porque estaban pasando por el proceso del judaísmo para convertirse al Elohim de Israel. Amén. Y no pocas de las principales mujeres, o sea, las principales mujeres griegas abandonando los dioses del Olimpo, abandonando la mitología griega para unirse en emuná, es decir, en fe, en acción, al Elohim de Israel. Amén. Vamos más abajo en el versículo 17, de ahí de Hechos 17. Dice lo siguiente: así que comenzó a tener discusiones, estamos hablando del Rab Shaul HaTarsi, en la sinagoga con los judíos y los temerosos de Yod-Hei Vah-Hei. Los temerosos de Yod-Hei Vah-Hei son precisamente estos llamados prosélitos. Gente extranjera que decide convertirse al Elohim de Israel, porque escucharon la voz de su buen pastor y decidieron seguirle a través de la boca de Shaul HaTarsi. Y en la plaza del mercado todos los días con gente que casualmente estaba allí. Amén. Recuerden que el Rab Shaul HaTarsi, por lo general, iba a los mercados, que era donde se concentraba un grupo numeroso de gente, para predicar las buenas nuevas. Y todo aquel que quería seguir el camino de la verdad y la vida era llevado a una escuela para enseñarle Torah y para enseñarle todo acerca de la muerte y resurrección de Yahshua. Porque las buenas nuevas, amados hermanos, de las que habla la Escritura es precisamente la Torah. Entonces tenemos que tener ambas cosas: creer en la muerte y resurrección de Yahshua, y por obediencia, una vez que creo en la muerte y resurrección de Yahshua, vivo como Yahshua vivió. ¿Y cómo vivió Yahshua? De acuerdo a la Torah. Entonces, ¿qué sucede? Que estos judaizantes pasaban por donde los gálatas y les empezaron a hablar. Empezaron a calentarle la oreja a los judaizantes. Judaizantes que andaban buscando hacer prosélitos. Entonces, ¿qué pasó aquí? Tengo una congregación que se llama Gálatas, que el Rab Shaul está enseñándoles. Y entonces vienen los judaizantes a calentarle la oreja a los gálatas para que no estudien de acuerdo a las enseñanzas de Shaul, sino que ahora estudien bajo las enseñanzas del judaísmo. Vamos a ver qué dice Gálatas 3, versículo del 1 al 2. Porque para yo poder entender Gálatas 3:13, yo tengo que empezar a leer Gálatas 3 desde el versículo 1. Porque no puedo sacar la cita de contexto para, de acuerdo a la concupiscencia de mi corazón, enseñarle a los hermanos. Amén. Muy bien. Dice desde el versículo 1, Gálatas 3. Lo siguiente, y cito: ¿qué Gálatas tan estúpidos? ¿Quién los ha hechizado?
Acuérdense que la Roa, Jocelyn Castillo, habló de Bar Yeshua. Bar Yeshua es un hechicero judío que empieza a hechizar a la gente para llevarlo al judaísmo. Muy bien. Entonces, delante de sus propios ojos, fue claramente demostrado que el Mashiach fue entregado a muerte como un criminal. Yo quiero saber solo por esta única razón. ¿Recibieron ustedes el Ruach por medio de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá? Es decir, ¿recibieron ustedes el Ruach a través del proselitismo del judaísmo o por confiar y ser fieles a lo que oyeron? Ay, 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 ay. Lo que les está diciendo Shaul es: ustedes recibieron al Ruach HaKodesh cuando decidieron creer en la muerte y resurrección de Yahshua. Amados hermanos, en ese momento ustedes empezaron a confiar. ¿Cómo confió Abraham? Y ahora van camino a la justificación. Entonces, el versículo 2, lo que nos quiere enseñar Shaul, es que nosotros no vamos a recibir la salvación a través del judaísmo. Nosotros vamos a recibir la salvación, amados hermanos, es a través de creer en la muerte y resurrección de Yahshua y vivir como Él vivió. Porque ahora esa fe que nosotros profesamos y que creemos en la muerte y resurrección de Yahshua tiene que dar frutos. O sea, yo debo vivir como Yahshua vivió, no como a mí me dé la gana. Si Yahshua no mentía, yo no puedo ser una mentirosa. Si Yahshua no era un tracalero, yo no puedo ser una tracalera. ¿Por qué? Porque si no, yo no estoy dando testimonio de mi fe, de mi emuná. O sea, yo tengo que creer en Yahshua, en su muerte y su resurrección, pero tengo que dar testimonio de Él, de su vida con la mía. Amén. Entonces, amados hermanos, el Rab Shaul se molesta con los Gálatas. ¿Por qué? Porque le estaban prestando oídos a los hechiceros judaizantes. Shaul les habla con ese propósito y en el contexto de todo lo que está sucediendo. Para nada les está diciendo que la Torá no sirve. Lo que les está diciendo es que la Torá te lleva hacia el Mashiach. Vamos a Romanos capítulo 10. Romanos 10. ¿Qué dice Romanos 10:4? Reina Valera lo tradujo mal, para que el cristianismo mal interpretara. ¿Cómo lo tradujo Reina Valera? Romanos 10, versículo 4. Cito textualmente: porque Cristo es el fin de la ley, para justicia a todo aquel que cree. Pero esa no es la traducción bíblica. La de Reina Valera no es. Vamos a ver qué dice la Biblia Kadosh, la israelita mesiánica. Dice: porque la meta a la que el Tanaj apunta es el Mashiach, quien ofrece justificación a todos los que confían. O sea, ¿cómo interpreta el cristianismo católico y evangélico Romanos 10:4? Que el fin de la Torá, el fin de los 5 primeros libros y todas las leyes que están ahí, es Cristo. Por lo tanto, Cristo abolió la Torá. Y no es así. Lo que el Rab Shaul quiso decir en Romanos 10:4, que tradujo mal Reina Valera, es que cuando usted estudia Torá, amados hermanos, usted allí en la Torá va a ver reflejado el espíritu del Mesías. Porque no dice Reina Valera
Jesús, ¿verdad? No dice Cristo. Y ellos tradujeron Cristo como Mashiach. Entonces, cuando nosotros estudiamos Génesis, nosotros estudiamos Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, allí en esos 5 libros está el espíritu del Mesías. Amén. Entonces, y cuando usted lee los profetas profetizan sobre el Mesías. Entonces, el fin o el objetivo final de que usted estudie Torá, o sea, los primeros 5 libros, y que estudie los profetas, es que a usted se le revele el Mesías. Así es la interpretación bíblica de Romanos 10:4. Amén. No es que Cristo abolió la Torá. No. Es que cuando usted estudia Torá y estudia los profetas, esas escrituras dan testimonio del espíritu del Mesías. Amén. Muy bien. Vamos entendiendo y bien aclarado. El propósito de la Torá es el Mashiach. No que la Torá finaliza y entra otra Torá diferente en el Mashiach. Porque precisamente el Mashiach vino a vivificar la Torá, como él mismo lo dice en Mateo 5. Mateo 5, versículo del 17 al 19. Mateo 5, del 17 al 19. Matillaj, ¿qué dice? No piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. O sea, Yahshua es la respuesta de lo que se decía de él en los primeros 5 libros, en los profetas, en los salmos. Amén. Versículo 18 de Mateo 5 dice, sí, en verdad, les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod pasarán de la Torá, no hasta que tenga que suceder, hasta que lo que tenga que suceder suceda. De manera que cualquiera que desobedezca el menor de los mandamientos de la Torá, porque él está hablando de la Torá, y enseñe hacia otros, será llamado el menor en el reino de Yod-Hei Vah-Hei. Entonces, todos los cristianos, maestros del cristianismo, llámese apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, que enseñan al pueblo a desobedecer el menor de los mandamientos de la Torá, será llamado el menor en el reino de Yod-Hei Vah-Hei. Porque todos los apóstoles, maestros, profetas, evangelistas, pastores de Roma, transgreden el 4º mandamiento de la Torá. ¿Cuál es el 4º mandamiento de la Torá? Santificarás el día de reposo. Observarás el Shabbat, que es el 7º día de la semana, como enseña Yahshua, como enseña Shaul HaTarsi. Por eso es que ellos hoy en día son llamados los menores en el reino de Yod-Hei Vah-Hei. Dicho por la boca de nuestro buen pastor, que es Yahshua. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yod-Hei Vah-Hei, no en el mundo. Aquí tenemos muchos apóstoles, muchos profetas, pastores, maestros y evangelistas grandes en el mundo, con unos ministerios grandísimos, con aviones privados y jet. Son famosísimos, pero al enseñar a desobedecer el 4º mandamiento de la Torá, esos son llamados los menores en el reino de Yod-Hei Vah-Hei. Pero cualquiera que no tenga avión,
que no tenga jet privado, que no tenga mansiones, que no tenga carros blindados y que no sea famoso, pero que enseñe a obedecer todos los mandamientos de la Torá, en el reino de Yod-Heh-Vah-Heh será llamado grande. Eso no lo digo yo, hermano. Eso está escrito y dicho por la boca de el que murió por mí y que murió por usted. Amén. Entonces usted tiene que tomar una decisión en este mismo momento, si usted va a obedecer a este maestro de Torá que murió por usted en el madero, o va a seguir creyéndole los cuentos a su pastor dominguero. Porque ya tenemos que tomar decisiones, amados hermanos. Amén. Ya la verdad, bueno, no la pueden seguir tapando con un dedo. Porque la verdad ya está al aire. Está por donde usted quiera que se meta. Y esos pastores, si no hacen teshuvá, tefilá y sedacá, van a ser rebasados. Porque las ovejas se le van a ir de allí. Es preferible decir, mira, me equivoqué. Estaba haciendo las cosas mal, vamos a comenzar de cero. Porque ese es el cambio. Ese es el cambio del cual está hablando Yod-Heh-Vah-Heh para la nación. El cambio espiritual, que se va a reflejar en lo material, en lo político, en lo económico, en lo social. Pero si no damos el cambio espiritual, no vamos a ver cambio social, no vamos a ver cambio económico, no vamos a ver cambio político, no vamos a ver nada. Porque todo comienza en el ruaj, todo comienza en el espíritu. Cuando usted se alinea a la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh, todo lo que está desordenado, vacío y en tinieblas, ¿qué sucede? Entra la luz y empieza a organizar todo. Amén. Entonces Yahshua, amados hermanos, no vino a abolir la Torá, él vino a cumplirla. Y como él vino a cumplirla, cuando yo creo en su muerte y resurrección, yo tengo que cumplirla como él la cumplió, basado en lo que yo tengo que cumplir para mí. Yo no puedo cumplir lo que a mí no me corresponde de la Torá. Yo tengo que cumplir lo que me corresponda a mí. Amén. Muy bien. No podemos pensar, amados hermanos, que la Torá finaliza y que hay una cosa nueva que fundó el Mesías, donde él se deslinda de la palabra de Yod-Heh-Vah-Heh, que es la Torá, para crear otra cosa aparte, otros mandamientos. Y que Yahshua creó el culto dominical, crear el cristianismo. Este pensamiento es netamente romano pagano. Aquí, esta levadura debe salir de nuestras mentes y de nuestros corazones. Porque esto es abominación delante de los ojos de Yod-Heh-Vah-Heh. Yahshua vino a cumplir la Torá y a enseñarnos a nosotros cómo debemos cumplirla, que no debe ser como el judaísmo, pero tampoco como 325 años después, con la creación del cristianismo en el concilio de Nicea por el emperador Constantino. O sea, ni es chicha, ni es limonada. Porque Yod-Heh-Vah-Heh en este tiempo está destruyendo las religiones. Porque Yod-Heh-Vah-Heh quiere tener relaciones con sus hijos, tener intimidad, tener esa cercanía con sus hijos. Y por eso es que en este tiempo todos los líderes de las diferentes religiones no están peleando, amados hermanos, con otros hombres. Están peleando es directamente con la mano poderosa de Yod-Heh-Vah-Heh. Por eso mi recomendación, líderes, porque el año pasado nos pusieron a predicar duro porque era con ustedes, pero como no quisieron hacer caso a Yod-Heh-Vah-Heh, mi padre este año nos está diciendo que le hablemos con amor al pueblo. Amén. Porque él va a sacar a sus ovejas perdidas
de allí, de ese paganismo romano. Amén. Entonces, amados hermanos, ni es por la vía del judaísmo, ni es por la vida del cristianismo que nosotros tenemos una relación genuina con nuestro Padre Celestial. Es a través de la intimidad con Él, a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia y a través del estudio de su palabra sin la contaminación de las religiones. Por eso es que en este tiempo el Padre nos ha encerrado a cada uno de nosotros en nuestras casas, para que usted agarre su Biblia sin tener el pastor enfrente diciéndole a usted qué es lo que usted tiene que hacer, para que sea usted escuchando la voz de su buen pastor y obedeciéndole a su buen pastor, que es Yahshua, porque los pastores que se ponen en el púlpito no son buenos ninguno, porque el único bueno es Yod-Hei Vah-Hei, y le obedezca, amado hermano, le obedezca a Yod-Hei Vah-Hei. Entonces, mañana vamos a continuar ahora con el versículo número 3 de Gálatas. Porque para poder llegar al versículo 6, yo tengo que empezar desde el principio. Yo no puedo sacar la cita bíblica de contexto para llegar al 13, perdón. Para llegar al versículo 13, yo tengo que estudiar desde el versículo 1. Saber quién eran los Gálatas. Saber quién era el Rab Shaul HaTarsi, conocer acerca de la religión del judaísmo, conocer la Torá, para yo poder entender la carta a los Gálatas. Porque si no, yo voy a hacer doctrina falsa para perdición primeramente de mi alma, y luego cuando yo enseñe esa doctrina falsa, producida de la concupiscencia de mi corazón, voy a perder a un gentío. Y la sangre de ese gentío que se va a perder por causa de mi doctrina falsa me va a ser demandada a mí. Amén. Por eso la Escritura dice, no se hagan maestros de muchos, porque el maestro tiene mayor condenación. Los maestros siempre estamos en el filo de la navaja, por eso es que tenemos que estar, mire, derechitos. Porque si no, rodamos, amados hermanos. Amén. Por eso tenemos que morir día a día, por eso tenemos que hacer teshuvá día a día. Por eso tenemos que estar en humildad delante del trono de la gracia de nuestro Padre Celestial. Porque si nos resbalamos, nos caemos. Si nos enaltecemos, si yo empiezo a tener altivez, ¿cómo me va a ver Yod-Hei Vah-Hei? De lejos. Porque la Escritura dice que Yod-Hei Vah-Hei ve de lejos al de ojos altivos. Yo no quiero que me vean de lejos ni de reojo. Yo quiero que me vean con ojos de gracia. ¿Quién es el que me tiene que ver con ojos de gracia? Yod-Hei Vah-Hei. Así que bueno, amados hermanos, mañana continuamos con esta poderosísima enseñanza para que usted por fin pueda entender este versículo que le sacan los cristianos evangélicos de contexto para desviarlo a usted del camino, de la verdad y de la vida. ¿De qué maldición nos redimió Yahshua? ¿De la Torá? ¿Del pecado? ¿Del pecado y de la muerte? ¿De la ley del espíritu de vida? ¿De la ley de la fe? ¿De la ley del Mashiach? ¿De cuál ley? ¿De la ley del judaísmo? ¿De cuál ley? Eso lo vamos a seguir estudiando a continuación el día de mañana, si así el Eterno lo permite. Muy necesario, amados hermanos, que usted esté en sintonía, entendiendo esto que es indispensable para mantener su salvación y que no sea arrastrado por los indoctos de la Torá, que aunque muy famosos, que aunque muy llenos de dinero, acuérdense que hay riquezas que son destinadas para la muerte eterna.
No se deje llevar por sus ojos carnales que verán corrupción. Se tiene que dejar llevar es por los ojos espirituales, que son los que van a ver la vida eterna. Shalom, shalom, bye.